Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy que ya tenía muchas ganas de continuar, eh, he estado unos días liado con otros vídeos y con escritos y tal, investigando y tenía muchas ganas de continuar con la radiografía. Ya os digo que son muchas horas, no me es fácil resumir todo lo que quiero compartiros. Espero que os sea de mucha utilidad todo lo que os comparto y nada, ya estoy aquí de nuevo con ganas de más. Hasta ahora hice el recorrido a través de varias emociones, explicando cómo se expresan en cada rol, en cada programa, como os decía, la zona tóxica, o, bueno, mejor dicho, personas tóxicas, que es el rol de verdugo, en el rol de víctima y en el rol de salvador. Hoy os quería explicar cómo se refleja la emoción tristeza en este rol, en el rol de verdugo, de víctima y de salvador. Y un poco es para que veáis la gran diferencia que hay eh, según sea el programa, según la persona, según en qué rol estemos transitando, para que podáis diferenciar esas personas que están en vuestra vida, incluso podáis localizar en qué programa estáis transitando, porque realmente de cara a lo que es mi aporte, lo que me interesa es la psicología de la liberación. Ahora pasa una ambulancia, estoy, estoy aquí cerca de un ambulatorio y nada, ya veréis en los vídeos que pasan muchas ambulancias por delante de la casa. Bien, ahora que se fue ya la ambulancia, continúo. Como os decía, es muy importante tener claro, lógicamente, si nos queremos liberar, lo importante es ver dónde estamos realmente, ser sinceros con nosotros mismos, hacer ese ejercicio de autoobservación y de honestidad y ver realmente dónde estamos, porque desde ahí es desde donde podemos construir realmente lo que yo le llamo lo que, como os decía, mi aporte es la psicología de la liberación. Esto es un poquito la hoja de ruta hacia la libertad individual, porque lógicamente la libertad es una conquista, la libertad no es algo que realmente nos venga regalado, la libertad es algo que tras un ejercicio, vamos a decirlo así, de, de autoconciencia, de autorreconocimiento de los problemas, de una depuración bien hecha, unos protocolos bien hechos de liberación de esas cadenas internas que tenemos y por supuesto un trascender ese patrón, nunca mejor dicho, ese automatismo, ese programa que está ahí instalado, una vez que trascendamos eso, que sea un cambio realmente sólido. Si no se da ese cambio sólido, lógicamente lo que haremos es saltar de un patrón a otro y entonces andar siempre de alguna forma atrapados en ese programa, en ese rol. Y como os decía, la hoja de ruta está clarísimo. La parte más degradada es verdugo, luego está una parte un poquito más liberada que sería el rol de víctima, donde ya se conquista al menos el saber diferenciar, el comenzar a diferenciar entre lo que es el bien y el mal, al menos a nivel personal. A nivel de detectar al otro cuesta más, por eso el motivo de estos vídeos, porque realmente es muy interesante de cara a la vida el poder localizar a las personas tóxicas y retirarlas, o al menos protegerse bien de ellas. Y de cara al rol de Salvador, continuamos, sería un poquito lo mismo. Es una persona un tanto más liberada porque ya está conquistando la ética, está ejercitando la ética, pero sucede un poco también la misma cuestión. Son personas a las que, aunque ya tienen cierta ética conquistada o cierta ética que se está ejercitando, les cuesta detectar a las personas tóxicas y están de alguna forma, como yo le llamo,
siendo los regeneradores de las personas tóxicas, de vampiros energéticos. Lamentablemente estamos en un momento en el planeta en el que el número de personas tóxicas aumenta alarmantemente, y entonces un poco el motivo de mis vídeos es ese, es el que aquellas personas que ya han conquistado la moral y han conquistado la ética, que se den cuenta, tomen conciencia de lo que sucede en sus vidas y sean capaces de salir de esos patrones y seguir ascendiendo, ya que a las personas tóxicas lógicamente les va a costar muchísimo más, porque realmente es la persona tóxica sería la más degradada dentro de estos tres roles que estoy desglosando. El rol de víctima estaría, como os decía, un poquito más liberado en el sentido de que ya al menos tiene sentimientos y tiene moral, y el rol de salvador al menos también está un poquito más liberado, tiene ya la ética y tiene una cierta rectitud, una cierta, digamos, palabra. Son personas que realmente son de palabra y quieren el bien común. Entonces, un poquito el motivo de los vídeos es este. Hoy quiero continuar con todo ese desglose para que podamos, como os decía, localizar y ver en qué rol estamos atrapados o por qué rol estamos transitando, porque hay que entender que cuando se está en el rol de víctima o en el rol de salvador, hay momentos en los que las personas tóxicas tocan teclas y están, digamos, esas dinámicas por las que, a través de las cuales ellos, ¿no?, manipulan eh, y utilizan a sus víctimas, a sus presas, es para precisamente terminar degradándolas y terminar estropeándolas, porque lo que hacen es como una especie de jugada oscura para destruir a las personas, que es precisamente lo que les sucede a las personas tóxicas. Son personas heridas y destruidas que de alguna forma se enmascaran muy bien, y como digo, mi aporte es un poquito en esa línea de poder ver las personas tóxicas que lo son, que se puedan dar cuenta y detengan de una vez por todas ese maltrato hacia los demás y hacia sí mismos, porque lógicamente son personas que se tratan muy mal a sí mismas y tratan muy mal a los demás. Los más lógicos, que son bastante inconscientes, son los menos conscientes de ello. Y las personas, como decía, que hayan conquistado la moral y la ética por inocencia, por ingenuidad, un poquito lo mismo que sucede con lo de opina el ladrón que los demás son de su condición, pues en este caso sería un poquito lo mismo. Ellos proyectan que los demás, todo el mundo es bueno, que todo el mundo tiene la mejor intención, y ahí es donde ellos erran, donde ellos se equivocan y terminan de alguna forma sirviendo, terminan viviendo al servicio de personas tóxicas que precisamente son las que menos aportan y las que más hacen sufrir y las que más deberían de alguna forma crecer y salir de ese lugar, porque son las personas más estropeadas lamentablemente y son las que más ayuda tienen que, ¿cómo decirlo?, más ajustes, más crecimiento, son las que más necesitan hacer esos ajustes. ¿Ok? Bien. Lógicamente la lección a aprender para las víctimas y los salvadores es la firmeza, la asertividad y no perder el equilibrio. No sería la de regalar su luz, la de regalar su energía, porque es ahí donde de alguna forma las personas tóxicas lo que hacen es alimentarse de ellas, pero no ese paternalismo de los salvadores o ese surtir, esa sumisión de las personas que están atrapadas en el rol de víctima, lo que hace es que prosperan en sus objetivos, que no es ni más ni menos que depredar, abusar y acabar secando, acabar destruyendo a esas personas, dejándolas bastante en un estado bastante lamentable, en estados depresivos, en ruina económica, desgaste energético brutal. Bien, comienzo ya. Lo que tenía para hoy preparado, como os decía, centrándome en la emoción tristeza, que es lo que quiero hoy tratar para continuar con ese desglose de las emociones. La tristeza en los verdugos es una emoción que, que dependiendo de qué perfil de verdugo, de qué perfil de persona tóxica, se,
se mostrará de una forma o de otra. Como ya he dicho en otros vídeos, considero que hay tres perfiles de verdugo, que son el colérico, el retraído y el carismático. El perfil colérico usa de la tristeza cuando todo lo que es esa falsa fuerza, esa tosquedad, esa violencia, que ellos lógicamente venden como fuerza, ellos lo venden como fortaleza real, lo que pasa que realmente es una falsa fuerza, es una ostentación de fuerza, pero es una fuerza bruta, no es una fuerza lógicamente interior, es una violencia enmascarada, disfrazada de fuerza, realmente no es fuerza real, porque la fuerza, digamos, no es lo mismo ser fuertes y conseguir las cosas por uno mismo y aportar con fuerza que dominar por la fuerza. Ese es el matiz que define, que delata a una persona tóxica del perfil colérico y de todo el resto de perfiles. Lógicamente son personas dominantes. Entonces, cuando a través de todo ese esa serie de ataques a la autoestima, de toda esa serie de estrategias de manipulación, de dominación y de, como os decía, de succión de las víctimas, ve que está perdiendo a sus presas, porque lógicamente con esto destruyen las relaciones y acaban en ocasiones quedándose solos, lógicamente, porque las presas, ya sean afines o sean víctimas o salvadores o personas más elevadas, ¿se entiende? En otros procesos más sutiles, realmente las víctimas quedan bastante dañadas. Lógicamente hay un momento en el que yo le llamo la reconciliación, la recuperación de la presa, en que por la fuerza no consigue este perfil de persona tóxica colérica, no consigue dominar, no consigue continuar esa succión continua, esa depredación continua y digamos que le sale mal la jugada, tiene un error de cálculo porque lógicamente son personas que el abuso no puede llevar a buen puerto, llega un momento que ese abuso desmedido destroza a las víctimas, debilita mucho a las víctimas. Entonces la víctima cuando de alguna forma se retira o se enfada, lógicamente, porque se defiende de ese abuso, el verdugo ve que, cuando esa persona tóxica ve que la víctima se retira, entonces viene lo que es las lágrimas de cocodrilo, el llorar para recuperar a la presa. ¿Ok? Es un poquito, si veis que sucede que esa tristeza solo viene cuando nosotros estamos siendo depredados y esa persona ve que no puede continuar, si vemos que solo es por una reconciliación y que realmente no rectifica a esa persona, que realmente no mejora su comportamiento esa persona, que vuelve a las andadas, se entiende, es una falsa tristeza, es una tristeza enfocada en seguir manipulando, en, como digo, recuperar la presa. No es una tristeza sincera, no es una tristeza basada en la empatía, como podría suceder en el rol de víctima o en el rol de salvador, que ya son personas que están desarrollando empatía y lógicamente todos somos seres humanos, nos podemos confundir, pero son personas que ya sí que tienen esa capacidad empática, la están desarrollando. ¿Ok? En el rol retraído, la tristeza se podría decir que es algo más estable, porque en el rol colérico lo más estable es la rabia, el desprecio, la crítica destructiva, el veneno, el siempre estar impostando lateralmente, como he dicho en otros vídeos, superioridad. Pero en el sentido de que quiere ser el jefe que manda y ordena y domina. En el rol de retraído, del verdugo retraído, de la persona tóxica retraída, son personas, como ya muy bien su nombre indica, son personas que tienden más a depredar desde la sombra, a depredar de una forma más silenciosa. Son lo que yo le llamo los falsos tímidos. Son personas que parecen muy cortadas, un poquito sería como la mosquita muerta. Entonces, estas personas lo que hacen es eh, ir succionando con una agresividad pasiva, con un ninguneo constante, con un egoísmo muy silencioso y lo que hacen es hacer idas y venidas y muchas veces desde ese victimismo, desde ese dar pena en confidencias. Es lo que yo le llamo también la falsa confianza. Lo que hacen es contar
eh, contar situaciones en las que dar pena para ir succionando desde la pena a los afines, a las víctimas o a los salvadores o a la persona que de alguna forma caiga en esa trampa. ¿Ok? Lógicamente una persona generosa, si no se da cuenta, si el depredador es bueno, es efectivo en la etapa de seducción, con esa disonancia, la presa no se da cuenta y confía plenamente ya, ha conquistado lo que yo le llamo la falsa confianza, ha creado ese vínculo, ese hechizo traumático, digamos que ya lo lleva realmente con éxito porque la persona lo ha idealizado, porque lo que hace el verdugo es venderse muy bien, manipular muy bien para que las presas, lógicamente, consideren que están ante una buena persona. Entonces, el rol retraído, como digo, usa más de la tristeza para dar pena. Y si nos fijamos, cuando una persona usa de la tristeza para dar pena, es porque realmente no hay ninguna dignidad, pero donde no hay ninguna dignidad, ahí también hay una persona muy traicionera, porque realmente una persona que necesita dar pena, que necesita del victimismo para sacar cosas, lógicamente no aporta nada, es una persona egoísta que ha aprendido inconscientemente, lógicamente esto es muy consciente, ellos no se dan cuenta, ha aprendido a sacar a los demás constantemente, a abusar de los demás desde esa pena, pero realmente no hay un compartir. ¿Ok? Como son las personas más degradadas, las personas tóxicas, no hay realmente una persona con la que podamos compartir y podamos crecer. Hay una persona que lo que va a hacer es siempre la constante ley del embudo. Bien, entonces, como digo, en el perfil colérico es más bien los constantes perdones para recuperarnos y ya está. Pero en las personas retraídas es más bien la constante, la tristeza. El impostar esa tristeza realmente están más dentro de ese victimismo. Las personas coléricas son más desde la dominación y desde la cólera, desde los enfados, dominan más desde allá. El perfil carismático es un perfil bastante dado a los altibajos. Me queda ese perfil. Este perfil son personas que a veces están muy arriba e impostan la falsa alegría de lo que son los verdugos. Son personas muy dadas al cachondeo, pues les gusta mucho ser el centro de atención, son muy seductores, pero es una seducción bastante de acoso y derribo. Son personas bastante egocéntricas y entonces es como que esperan adoración y esperan obediencia. Entonces vienen a buscar lo que desean y se autoinvitan, digámoslo así. Eso que buscan es como que esperan recibirlo gratuitamente, solo por su gran valía. Hay que entender que dentro de las personas tóxicas hay un narcisismo elevado, hay una autoimagen con muchos delirios de grandeza, entonces estas personas se autoatribuyen, digamos, el privilegio de poder recibir mucho cuando no dan más que nada, o sea, dan humo, lógicamente, detrás de esa constante seducción del rol verdugo carismático, hay una estafa. Bien, entonces, lógicamente, las personas carismáticas lo que harán, las personas tóxicas, lógicamente, como decía, las personas, ay, quiero contar tantas cosas que me atropello. Las personas tóxicas de perfil carismático lo que hacen es constantemente impostar esa alegría, pero también pasar por fases de mucha tristeza, de dar pena, y entonces, como os decía, se confunden mucho con el perfil bipolar o pueden haber desarrollado, por supuesto, una personalidad bipolar. Lo que pasa es que se diagnostica como bipolar, pero realmente detrás de esa bipolaridad hay una manipulación, hay una persona tóxica. Estaríamos hablando de una persona maníaco-depresiva, pero que lógicamente detrás de eso se encierra un verdugo, una persona tóxica. Bien, haciendo un poquito resumen de todo, ya vemos que el verdugo puede ser, en el caso de colérico, para recuperarnos, o sea, serían las lágrimas, el constante perdón y las repetidas idas y venidas, y siempre ese perdón, esas lágrimas, esa tristeza es para recuperar a las víctimas. En el caso retraído es más una constante, es para ir succionando desde la pena. Vienen, como os decía, hacen idas y venidas, son bastante esquivos, por eso su nombre, retraídos, esquivos.
pero vienen contando penas. Y en el caso de, es lo que yo le llamo la falsa educación. Tienen a veces mucha educación, un saber estar, pero detrás se percibe algo extraño, se percibe un misterio, te hacen sentir, si tienes cierta sensibilidad, te hacen sentir una cierta angustia. Notas que hay algo ahí detrás de esa tristeza constante, te hace sentir mal, lógicamente, porque de alguna forma es una tristeza vampírica. Y en el caso del perfil carismático, hay una alegría, hay un carisma, ¿no? Como su nombre indica, pero también hay fases más maníacas, ahí donde se manifiesta la tristeza, lo hacen también por el victimismo, para depredar, para succionar, para sacar cosas, desde la pena. En el caso de las víctimas, pasando al rol de víctima, lógicamente la víctima es como el perfil complementario, la perfecta presa, sería lo que es la personificación digamos, el rol ideal, el rol totalmente complementario a lo que es el programa Verdugo. ¿Qué sucede en las víctimas? En las víctimas la tristeza, digamos, suele darse muchas veces cuando se ha sido depredado por una o varias personas tóxicas. No es necesario muchas personas tóxicas para que nos destruyan la vida, por eso toda esta campaña de difusión gratuita que estoy haciendo, porque realmente es preocupante cómo está la sociedad. En este caso lo que sucede con las víctimas es que ellos realmente, sinceramente, están tristes cuando han sido succionados, cuando han sido traicionados, porque no son personas a las que, digamos, no confiables, como pasa con las personas tóxicas. Entonces, claro, como han estado dando y dando y dando y dando, como buenas presas, como buenas víctimas, llega un momento que están realmente, se sienten abandonadas, se sienten solas, no se sienten queridas, no se sienten reconocidas, no se sienten realmente, se sienten incluso culpables, y desde ahí es desde donde los depredadores están constantemente atacando su autoestima, que el problema de los depredadores es que no hay autoestima, el problema de la víctima es que tiene baja autoestima. Falta esa asertividad, falta esa legítima defensa que empieza a desarrollar el rol de salvador. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que la tristeza de la víctima es una depresión real, no es una falsa depresión manipuladora, no es dar pena, no es una depresión enmascarada para succionar, para sacar, sino que es una depresión real. Y entonces la víctima realmente está siendo constantemente depredada porque es más ingenua, porque realmente le cuesta detectar a los depredadores, y como tiene la baja autoestima necesita un líder, necesita muchas veces ser, ¿cómo decirlo?, ser tutelada, ser guiada, y ahí es donde los depredadores, viendo la baja autoestima, viendo la ingenuidad de las víctimas, aprovechan y destrozan a este perfil de personas. Bien, lógicamente entonces, ¿qué sucedería con una persona en el rol de víctima? Haciendo un resumen, que cuando esa persona entra en la etapa de seducción, la presa, ahí la persona tóxica, cuando están procurando seducir a estas personas, ellos sienten cierta desconfianza, porque son personas que tienen miedo. El rol de víctima lo que tiene en su proceso es mucho miedo, mucha desconfianza. Entonces, el depredador lo que hace es idas y venidas hasta que se gana en esa falsa confianza, como digo, en esas confidencias, se gana la confianza de las personas en el rol de víctima. O si es una relación con un familiar, se entiende, el familiar no puede concebir, no puede imaginar, porque ha sido acostumbrado desde muy temprana edad a convivir con esas personas, no puede concebir que realmente está con un verdugo en su familia, o con una amistad de infancia, o con una pareja desde la infancia. Cuando son relaciones muy largas, lógicamente la seducción ya está consolidada, ya están las personas hechizadas, las víctimas ya están convencidas de que están tratando con una bellísima persona, porque lógicamente el rol de verdugo, sus dos máximas fórmulas para depredar es el victimismo, como decía antes, el dar pena. Por eso este vídeo realmente me cuesta resumirlo. Y también es el ir de la máscara de bellísima persona, porque lógicamente si ellos se muestran tal como son los más mentirosos, lógicamente. No les íbamos a hacer caso. Si ellos dijeran, hola, soy una persona tóxica, te voy a depredar, lógicamente
Las personas con sentimientos y con ética no iban a permitir eso, saldrían espantadas. Entonces, claro, son los que más enmascaran, los que más manipulan, los que más echan en cara las cosas, y de ahí surge lo que es la culpa, que es es uno de los sentimientos. Como os decía, ya hay sentimientos en estas personas, en el rol de víctima. Ahí surge la culpa, que es la emoción más persistente, hay el sentimiento más persistente, que diga, en estas personas, desde donde los depredadores pueden atacar y constantemente pueden derribar a las víctimas y seguir depredando, abusando de las víctimas, se entiende, de las personas que están transitando el rol de víctima. ¿Cómo lo hacen? Atacando a la culpa, haciéndoles sentir egoístas, haciéndoles sentir injustos, haciéndoles sentir que no son suficientemente inteligentes, porque captan, porque tienen muy buen olfato, tienen empatía, como digo yo, depredadora, no una empatía que detiene el maltrato, sino una empatía para ver de dónde pueden succionar, porque las personas tóxicas sí tienen empatía, lo que no tienen es una empatía que se detiene ante el sufrimiento del otro, sino más bien tiene una empatía para doblegar, para succionar, para machacar al otro. ¿Ok? O sea, la empatía, la capacidad de ponerse en el otro lugar existe. Lo que pasa que es una empatía, es un olfato depredador, no es un olfato para construir, sino un olfato para abusar y tirar, en el caso de que convenga. Entonces, lógicamente, sobre todo en caso de amistad o en caso de pareja o en caso de una relación estrecha de socios, con un proyecto bonito, cosas así, en las que las personas con conciencia ya social, porque las personas en el rol de víctima ya tienen una perspectiva, una vida más enfocada en sentimientos, en ayudar, son personas que no disfrutan dañando, pero sí se identifican con el sufrir por los demás, ahí la gran trampa. El depredador aprovecha esto y machaca desde ahí a estas personas. Entonces, como os decía, la tristeza se da en ese momento en que la persona tóxica está depredando, está succionando a las personas en el rol de víctima, y entonces estas personas que están en el rol de víctima realmente están tristes, se sienten mal porque realmente les están haciendo daño. ¿Ok? En este caso la tristeza es más sincera cuando se da. Lo que pasa es que como tienen baja autoestima, tienden a anularse y tienden a esforzarse por los demás. Y ahí está ese bucle, como decía, para ser la perfecta presa. Bien, donde realmente sufren de depresión y sufren de tristeza profunda las víctimas porque tienen sentimientos, es cuando han sido víctimas de depredación y han sido dejadas en reserva o han sido tiradas definitivamente, porque es ahí donde ven la traición real, es donde ven realmente las intenciones que había ocultas en esos depredadores que han pasado por su vida. Y entonces, en este caso, la depresión y la tristeza profunda son sinceras, ya no son manipuladoras. ¿Bien? Eso sería un poquito cómo vive la tristeza el rol de víctima. Sobre todo se entiende que son personas que, como tienen baja autoestima, necesitan cariño, necesitan afecto, tienen sentimientos, pero desde ese vacío interior, de esas heridas de abandono que tienen, porque lógicamente se trata de un rol que no hace sufrir tanto, es una persona a la que le siente culpa, y esa culpa es la que hace que detiene el maltrato. Si ve que está dañando al otro, le cuesta maltratar. ¿Ok? Entonces son personas que más bien sufren, no hacen sufrir, pero sí sufren mucho. Por eso son depredadas, porque sienten mucha culpa, se sienten que tienen que mejorar, están de alguna forma exponiéndose totalmente desde esa necesidad de compañía, desde esa sensación constante de abandono, de no ser suficiente para los demás, están exponiéndose a ser las perfectas víctimas. En el rol de Salvador, la tristeza es una tristeza más basada en un aislamiento constante, en unas idas y venidas, en una búsqueda de conexión profunda espiritual, porque el Salvador sí siente amor. El rol de Salvador ya es capaz de desarrollar sentimientos y también compromiso. Ya son personas que están ofreciendo palabra. Entonces son personas que sufren muchísimo cuando mienten, no como en el caso de los verdugos. Los verdugos están acostumbrados a mentir. Las víctimas mienten a veces por miedo, pero no mienten para abusar, mienten por miedo al abandono,
para que veáis las diferencias enormes entre unos roles y otros. Y eso, por eso lo explico con tanto detalle, para que las personas que realmente estén interesadas en liberarse y en tener una vida sana y equilibrada puedan detectar a los depredadores, porque están muy bien camuflados. Como decía, la víctima le da, si miente, lo hace en todo caso por no hacer daño o porque no le hagan daño, pero no lo hacen por egoísmo. ¿Ok? Lo hacen porque tienen miedo de estar solos o porque realmente tienen miedo de ser aceptados, hay miedo de no ser aceptados, que diga, miedo de ser rechazados por timidez real, no timidez impostada. En el rol de Salvador realmente ya no hay tanta timidez, lo que hay una parte ya asertiva que se está desarrollando, una parte más firme, más directa, más recta, más de palabra, se está desarrollando como digo, la ética en este rol. Entonces lo que les puede suceder, la tristeza viene más bien por esa ausencia de personas afines, porque ya hay muy poquitos de este rol, hay pocos en sociedad. Entonces, lógicamente, la ética brilla por su ausencia. Entonces, este perfil de persona está triste, tiene una tristeza a veces crónica y realmente muy profunda porque se siente muy aislada y muy sola y no ha trascendido esa necesidad de familia, que sería un poquito la cojera, lo que se le puede acusar al Salvador, la necesidad de un vínculo profundo de alma a alma, porque realmente son personas que ya tienen cierta espiritualidad. Será raro el Salvador que conozcáis que no tenga interés por lo espiritual. Son personas que suelen tener mucho interés por lo espiritual. No confundir con la persona tóxica en el ámbito espiritual, lo que son los falsos despiertos o los falsos maestros. El Salvador es una persona discreta, no es una persona tampoco que realmente disfrute siendo el centro de atención, como le pasa a una persona tóxica. Por eso mismo se aísla y lo pasa mal porque realmente de una forma muy sincera siente esa necesidad de familia, de fraternidad, sería un poquito como un nivel ya de fraternidad en el trato con las personas, se siente realmente hermano de las personas y entonces sufre porque ve que realmente se topa con muchas personas tóxicas y con muchas personas y con algunas personas en el rol de víctima y sufre porque de alguna forma ve que no puede construir realmente algo grande porque sueña con un mundo de unidad, sueña con un mundo realmente de armonía y un mundo donde las cosas, donde haya una ética general, donde haya una situación muchísimo mejor como que lo que se está dando hoy en día. Equivaldría este rol a lo que se le llaman los niños índigo. Lógicamente lo recalco constantemente, no confundir con los falsos despiertos que se venden como niños índigo, que están llenos de rabia, de odio y de desprecio a los demás. Una persona en el rol de Salvador es una persona respetuosa. A veces es firme y tiene mucha rabia ante las injusticias, pero no son personas que disfruten burlándose o que disfruten humillando o que disfruten dominando para nada. ¿Ok? Cuando una persona, y no son para nada egoístas, al contrario, son muy generosos, por eso ya el nombre que se le atribuye, el rol de Salvador. No es el falso Salvador. El falso Salvador se vende, porque la persona tóxica se vende como bellísima persona, pero una persona en el rol de Salvador no hace ninguna seducción, son personas bastante directas. Si tienen interés, lo dicen, y si no lo tienen, lo dicen. Hacen daño porque son personas directas, asertivas y claras en sus necesidades y en sus deseos. Pero no son personas que tiendan a mentir. Sufren muchísimo cuando mienten estas personas. Y lo digo de primera mano porque yo nací en ese rol. Me costó mucho trabajo salir de ese bucle porque son años de terapia. Por eso os digo que es mejor retirar a las personas tóxicas o protegernos, mantenerlas a cierta distancia en nuestras vidas, porque realmente para trascender cada programa se requieren años de trabajo comprometido en el día a día, años de trabajo realmente de confrontarnos, de mirar qué pasa, de atravesar emociones desagradables, hacer un trabajo realmente muy interesante. Por eso los salvadores sí que realmente buscan y a veces son víctimas de depredación en el ámbito espiritual, porque las personas en el rol de Salvador sí que quieren ayudar
es lo que tienen como anhelo profundo y sí quieren trascender sus problemas. Son personas muy comprometidas con su crecimiento, a las que les gusta crecer, ayudar a los demás a crecer y realmente su vida es eso. Son personas que sienten que tienen una misión, ahí es otra posible trampa, y que tienen, están atrapadas todavía en la esperanza, que también es una trampa, más sutil, pero es una trampa, porque hay que desarrollar cierto desapego y es ahí donde estas personas sufren y entonces están siempre teniendo caídas ante las injusticias, ante el abuso, por no poder ayudar a los verdugos y a las víctimas, ¿se entiende? Son personas que se entristecen porque tienen esa esperanza y dan muchas oportunidades y entonces ahí es donde de alguna forma se les atraganta su proceso y por eso sufren de tristeza profunda porque ven que no pueden ayudar y ahí descubren al final, si son capaces de trascender sus pruebas, que realmente nadie puede ayudar a nadie realmente si la persona como esa persona misma no quiere ayudarse. ¿Ok? Nadie puede ayudar a nadie, nadie puede crecer por nadie. Las personas deben hacer su propio trabajo. Entonces, El Salvador, el error que comete, la cojera que todavía lleva a cuestas en ese desarrollo de la ética y de la ayuda real, del amor compromiso que ella está desarrollando, es que a veces ayuda más de la cuenta y entonces se convierte en lo que yo le llamo el regenerador de, de las personas tóxicas en el hermano mayor de las víctimas. Es como un hermano mayor de la humanidad porque realmente son personas con mucho compromiso, con mucho anhelo de ayudar y ahí están. No os encontraréis a muchos, si encontraréis a algunos ya es un tesoro porque son personas de palabra y que, como digo, les duele muchísimo mentir, son personas bastante confiables. Eh, Otro de los motivos por los que las personas en el rol de Salvador lo pasan mal y se entristecen, y aquí la tristeza también lógicamente es muy sincera, aunque ellos a veces se esconden, como decía, tienden al aislamiento, muchas veces nos cargarán su tristeza para que veáis la gran diferencia entre un verdugo o lo que sería un falso niño índigo, adulto índigo y un Salvador. El Salvador tiende a excusarse y a apartarse, no quiere ser una carga, porque se siente identificado más bien con la faceta de ayudador. Entonces, cuando se encuentran mal, tienden a aislarse y a apartarse de los demás para no ser una carga. La diferencia, como veis, es enorme. No confundí tampoco con el verdugo de estilo retraído, porque el rol de Salvador no os irá contando penas. No le gusta contar penas. Suelen ser personas con una autoestima fuerte y que les gusta más bien ayudar, no les gusta ser ayudadas. Incluso tienen un bloqueo para recibir. Ahí tienen un problema no resuelto a veces de autoestima, en el sentido de que quieren igualdad, buscan la igualdad, incluso a veces presionan hacia la igualdad, esa sería otra de sus cojeras, pero lo que hacen un poco, lo que buscan es, yo le llamo la dictadura del compartir, y ahí es donde ellos se enganchan, donde ellos forcejean con los verdugos, son la horma de sus zapatos, pero lo pasan muy mal porque realmente un verdugo es indomable. Esa es la lección a aprender para muchos salvadores, no engancharse, no discutir, no cabrearse con los verdugos porque realmente el verdugo no va a parar, al verdugo le da vidilla la guerra. La lección a aprender para los salvadores, para salir de esa tristeza, es aprender a dar dos oportunidades y no más. Y retirarse, y ya está, y dejarlo estar. Poder desapegarse. No sentir pena profunda ante las desgracias de los demás, porque hay que entender que también uno se busca sus desgracias o uno manipula desde las desgracias. Ese es el problema del rol de Salvador, que a veces siente mucha pena porque las personas están mal y ayuda, pero no se da cuenta de que realmente hay personas que disfrutan estando mal, porque son personas tóxicas y están totalmente contaminadas y están recreándose en esa miseria. ¿Ok? Bien. También sienten mucha tristeza los salvadores por sentirse incomprendidos, porque lógicamente son personas que tienen una utopía, una empatía, utopía, sí, son un poco la utopía. Veréis pocos.
tienen una empatía ya desarrollada y entonces les hace sentirse muy tristes porque no son comprendidos. Es muy difícil que una persona en el rol de verdugo o en el rol de víctima comprenda a un salvador porque es un proceso más sutil y las personas que están en procesos más sutiles no pueden ser entendidas, lógicamente, porque están en una espiral más elevada y han desarrollado una madurez mayor, entonces es una percepción más ampliada de las cosas, más amplia, son personas más completas, las crisis de una persona más completa son muy difíciles de comprender por una persona en procesos en los que esa personalidad está menos madura, ¿se entiende? ¿Ok? Por eso estas personas siempre, constantemente se están topando con personas tóxicas y con algunas personas en el rol de víctima y entonces les cuesta sentir que hay esa conexión y hay su tristeza porque no se sienten comprendidos. Y también por lo que es la desconexión, sobre todo lo que más les duele a las personas en el rol de Salvador, les duele enormemente la desconexión espiritual de forma individual por parte de los verdugos y de forma grupal en la humanidad en general. Les duele enormemente porque ven que realmente no hay una espiritualidad real. Ellos la anhelan profundamente, pero no la ven, lógicamente no la ven y nos engañan. El punto, como decía, a trascender es el de no engancharse, el de no obsesionarse con ayudar. Tienen que aprender a, a, tra- a- a traspasar, a superar sus procesos, porque realmente ellos tienen la capacidad y tienen ¿cómo decirlo?, el desafío, la oportunidad de trascender lo que es el necesitar a los demás. El Salvador, cuando trasciende esa soledad espiritual, es cuando se completa al fin y comienza lo que yo le llamo el rol de los soberanos, comienza la soberanía espiritual. Son personas que son creadoras de sistemas y según el ámbito en el que se muevan, que les guste, y son personas que dejan de soñar con esa esperanza. Son personas que hacen lo que puedan, hacen su aporte y cuando tengan que marchar, se marchan en paz y ya está. Ya han conquistado la paz interior, se han completado como personas, entonces para que veáis un poquito lo que sería un poquito lo mismo que le pasa a las víctimas. Son personas que en este caso sí hacen sufrir, porque son personas severas espiritualmente, son personas estrictas, no lo hacen para dominar al otro, no lo hacen por intolerancia a que el otro no aporte para ellos succionar, sino que lo hacen realmente porque desean que las personas crezcan y desean un mundo mejor. Entonces, su dictadura es la de el imponer a los demás que se comporten. Son, como os decía, como un hermano mayor. Entonces, claro, ahí es donde ellos, lógicamente, se pegan las tortas y sufren y hacen sufrir a los demás. Hacen sufrir a los demás porque les hacen ver sus porquerías y hacen sufrir a los demás y sufren ellos, que diga, porque ven que no hay manera de conseguirlo. Lógicamente, desde las broncas, desde la exigencia, no se puede conseguir que los demás crezcan. Entonces hay ese ejercicio que tienen que hacer, esa, ese ajuste que tienen que hacer de tener más tolerancia, de poderse relajar, porque son muy impacientes, son muy estrictos, pero como os decía, no lo hacen para succionar, no lo hacen para sacar algo, lo hacen porque quieren a la gente más madura y quieren a que la gente realmente viva en paz. Y entonces son hipersensibles, lo pasan muy mal porque ven que realmente está todo como está, ¿no? Está pues todos los ámbitos en general, en las familias, en las relaciones de pareja, en las pandillas, en las amistades, en el ámbito de la política, en el ámbito religioso y espiritual, ven tanta hipocresía, ven tanta falsedad, tanto abuso entre unos y otros, tantas tradiciones, lo ven porque ellos tienen ya cierta intuición, entonces sufren. Ahí es donde ellos tienen que aprender, entre comillas, porque esto de aprender, esto de que la vida es algo evolutivo, habría que cogerlo con pinzas. No todo es como nos cuentan desde la nueva era. Entonces, en este rol, para trascenderse, ellos tienen que superar todas estas problemáticas de esa hipersensibilidad extrema, de esa impaciencia con los demás, de esa necesidad
compulsiva de que los demás, ese impulso constante de corregir a los demás, y es ahí donde ellos sufren enormemente y lo pasan mal. Bien, una pregunta que me viene muy bien aquí contestar porque puede surgir esta duda es, me dirían muchas personas, ok, ¿y un rol de salvador o una persona en el rol de salvador o una persona en el rol de víctima no tiene ningún patrón de verdugo? ¿No se comporta en ningún momento de una forma degradada? Lógicamente sí. ¿Cuál es la diferencia para poder ¿cómo decirlo? ¿Cuál es la forma de diferenciar y ver claramente cuando una persona no es verdugo, sino que es víctima y salvador, aunque lógicamente a veces se degrade? Lo que lógicamente será el hacia dónde, el desde dónde y hacia dónde tiene esas emociones negativas. Una persona, por ejemplo, en el rol de víctima se puede enfadar, pero como he dicho en vídeos anteriores, se enfada porque están abusando demasiado de ella, porque es una persona que tiende a dar mucho para no sentirse abandonada, para no sentirse culpable, pero llega un momento que se harta. Y una persona del rol de salvador es porque detecta la injusticia, porque detecta, me está aquí molestando un mosquito, hablando de parásitos, me están aquí molestando. Es muy gráfico esto. Bien, y una persona, como decía, en el rol de salvador lo que sucede es que se enfada mucho, son personas a veces muy enfadonas, pero lo hace porque realmente quiere que la gente se comporte y quiere vivir en paz y quiere que la gente no abuse lógicamente de su persona o no abusen entre ellos. Es como decía un hermano mayor. Pero lo hace por rectitud, lo hace por disciplina. Lo que pasa es que hay una tensión todavía, hay una disciplina tensa, que es lo que tiene que relajar y pasar al proceso de vivir en paz, como decía antes, de completarse como persona. Entonces, ¿qué sucede? Que las personas en el rol de Salvador, la gran diferencia con una persona tóxica es que si están transitando en procesos negativos, de tristeza, o si están en un momento muy enfadados, o muy intolerantes, o están expresando su rechazo, es porque quieren ética, ¿vale? Ese es el matiz. Lógicamente un verdugo, un salvador, por ejemplo, no es presumido, un verdugo sí es presumido. Un verdugo a veces tiende mucho a succionar piropos, en el rol de retraído tienden a succionar piropos. No son tan presumidos de una forma tan explícita como sucede con el rol de carismático o el rol colérico, pero sí de una forma discreta, de una forma más educada, está constantemente buscando seducir, buscando gustar, buscando piropos de los demás. Para que veáis la gran diferencia, una persona del rol de Salvador detesta, o sea, realmente tiene emociones negativas también, no nos engañemos, porque sufre en este mundo, sufre por exceso de salud con relación a la media. Entonces, claro, como ya ha conquistado ética y ya es una persona seria, detesta esos juegos de seducción. Son personas que no toleran, que no disfrutan ni seduciendo ni siendo seducidas, sino compartiendo relaciones más de compromiso y más de construir cosas positivas, no juegos de niños. Son personas lógicamente más maduras que la media, estarían en una adolescencia espiritual y claro, imaginaos, eh, en dinámicas, en esas dinámicas con verdugos que están, se podría decir, en un nivel de bebé o incluso de más degradado. Si son personas muy degradadas, ya ni siquiera es en el nivel, ya no es ni siquiera infantilismo, es realmente maldad. O si se relaciona con personas en el rol de víctima, que sería como niños espirituales, imaginaos la frustración y la de emociones negativas que pueden tener, pero como digo, no van enfocadas a succionar, a sacar a los demás, van enfocadas a exigir cuentas, exigir responsabilidades a los demás. Entonces son personas que pueden hacer daño también, pero no hacen daño de una forma tan egoísta como sería el caso de un verdugo. Ok, pues nada, hoy me ha llevado la cosa casi 50 minutos. Espero que os haya sido de mucha utilidad todo lo que os comparto
Y nada, espero estar pronto por aquí en YouTube o en Facebook compartiendo muchas cosas y aportando mi granito de arena para que realmente la situación mejore en la medida de lo posible mientras esté en el planeta. Bien, un abrazo enorme a todos y hasta pronto.